amado, que tú traes una palabra de bendición para cada uno de ellos, Dios del cielo, y para mi vida, Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres tan bueno, eres tan precioso, Señor. Eres tan lleno de bondad con nuestras vidas, Señor. Dios del cielo, en esta hora, Señor, te pido, Señor amado, que seas tú usando mi vida, Dios, para que podamos, Señor Padre Santo, recibir tu palabra, Señor. Padre Santo, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, a través de mi Dios. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor, Padre de la gloria. Padre Santo, que esta palabra, Señor, Padre Santo, dé fruto, Señor. Gracias te doy, eterno Rey, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos han sido bendecidos en este mes con los temas de familia que nos ha bendecido? Creo que todos, ¿cierto? Hemos sido confrontados y hoy también tenemos una enseñanza con respecto a la familia. Vamos a estar leyendo en Josué 24 del 14 al 18. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Bueno, y el título para esta enseñanza es Familias unidas con propósito. ¿Cuántas familias hay en esta noche que están unidas con propósito? Algo que analizaba en la palabra de Dios es que Dios siempre que iba a hacer algo grande y poderoso usaba era una familia. Siempre lo hacía. Cuando hace la creación, ¿a quién usó? Puso a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando decide reiniciar el mundo por el pecado, escogió a una familia y escogió a la familia de Noé. Cuando dice voy a levantar un pueblo y una nación para que cambie la historia de esta tierra, escogió a una familia, ¿cierto? A la familia de Jacob, que es Israel después, ¿no? ¿Y sabe por qué es relevante decir esto? Porque para Dios las familias son importantes, son muy importantes. De hecho, Él las creó las familias. Entonces, la familia para Dios es algo muy valioso y muy significativo. Pero sabemos que la familia, aunque es una bendición, sabemos que dentro de la familia muchas veces se presentan situaciones bien difíciles, ¿cierto? Donde de pronto hay desunión, donde de pronto hay conflictos y hay muchas cosas. Y algo que debemos saber es que la familia está bajo ataque del enemigo. El enemigo siempre va a querer destruir nuestro hogar, va a querer destruir nuestros hijos. En una ocasión, un cristiano iba viajando en un avión y pasaba la azafata ofreciendo los refrigerios, y el que estaba al lado no recibió nada, y entonces él le preguntó que por qué no recibía, que pues eso era parte del vuelo, y él dijo: no, porque estoy ayunando. Y él le dijo: ¿usted es cristiano? Dijo: no, yo soy satanista. ¿Ustedes ayunan también? Y dijo: sí, nosotros ayunamos. ¿Y ustedes por qué ayunan? Y él le dice: para que se destruyan los hogares. El enemigo está trabajando para destruir nuestros hijos. El enemigo está trabajando mirando cómo los destruye.
Y, y estamos presenciando hoy en día familias con muchas falencias disfuncionales, familias divididas, donde prevalecen los conflictos y la individualidad extrema. Cada uno tira para su lado, ¿cierto? Y esa desintegración interna no solamente va a destruir los lazos afectivos entre ellos, sino que va a sabotear directamente la capacidad del hogar para alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. ¿Cuántos saben que cada familia tiene un propósito? Y Dios nos llama es como familia, ¿cierto? El mundo se ha encargado de desdibujar constantemente el diseño de Dios para la familia. Si vemos hoy en día, las parejas no se quieren casar. Pero ¿quiénes sí se quieren casar? Los homosexuales, las lesbianas. Las parejas ya no quieren tener hijos, pero ellos sí quieren adoptar hijos. O sea, todo al revés. Entonces, ha sido una forma tan constante del enemigo de desdibujar el diseño de Dios de la familia, y se ha aún encargado de dañar los roles que tiene la familia. Hoy en día vemos padres que están al servicio de los hijos, lo que los hijos digan. No hay una autoridad, ¿cierto? Resultan los hijos mandando más que los padres. Y el anhelo de Dios es levantar en este lugar familias unidas con un propósito divino. Y para lograrlo debemos entender que la unidad no es opcional. Si una familia está dividida, no vamos a conseguir nada. Entonces, el requisito fundamental que la palabra de Dios establece para la vida familiar es que debe ser unida. Quiero que podamos ver a través de la palabra lo que las distracciones, el contexto en el que vivimos pueden desenfocarnos, pero estamos llamados a ser firmes en nuestra familia. Muchas veces nos emociona decir: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿cierto? Pero vemos que en el contexto de este pasaje, el pueblo estaba rodeado del amorreo, del fereceo, bueno, todos feos. Estaban rodeados, ¿cierto? Por todos ellos. O sea que estaban en un mundo donde las costumbres se les querían pegar a ellos, ¿cierto? ¿Y cómo estamos nosotros también? No podemos decir: ay, es que el mundo. No. Dios, como hijos de Dios, nos da unas familias con propósito donde el mundo va a ver lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a hacer esa luz para el mundo. Vamos a hacer esos modelos que el mundo debe mirar. Ah, así es como se debe vivir. Entonces, Josué, vemos que en este pasaje está, como se dice, al final de sus días. Pero algo que me causaba curiosidad es que si ustedes leen el capítulo 24, Josué está como mostrándoles todo lo que Dios ha hecho a través de él, ¿cierto? Para después llegar a esta parte de los versículos que leímos. Josué sabemos que fue el que guió al pueblo de Israel después de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Y ya han conquistado gran parte de la tierra prometida. Y el pueblo está establecido en Canaán, pero rodeado de naciones idólatras con costumbres paganas. Josué convoca a todas las tribus de Israel, dice que a los ancianos, convocó a todo el mundo para decir ese discurso que acabamos de leer. Ahora, entendiendo este contexto, quiero que entendamos lo que Dios tiene para nuestra familia. Para Dios, sí, en la Biblia siempre ha sido importante la familia, entendiendo la familia como fue escrito originalmente en este pasaje. Mire, y en el hebreo, en este pasaje, familia significa casa, hogar, familia, descendencia, linaje. Para Dios siempre ha sido relevante el linaje, ¿cierto? La descendencia, el que Jesús hiciera parte del linaje de David siempre ha sido relevante. O sea, Dios quiere que cuando decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, no quiere eso solamente los que estamos aquí, sino los que van a venir. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, hasta nuestros tataranietos, ¿cierto? Y quiero que hoy veamos a través de la palabra 3 aspectos que deben ser fundamentales si queremos familias unidas, familias que reflejen a Dios y cumplan su propósito. Y el primero es: una familia unida vive en integridad y verdad. Y eso está en el versículo 14 que leímos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Alguien decía: el temor es como el miedo hacia Dios. No.
El temor que habla aquí es un temor reverente de alguien que es amoroso y justo. Un respeto, ¿cierto? En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Entendamos que la palabra temor hace referencia a reverenciar, a un respeto profundo por alguien tan amoroso como es nuestro amado Dios. Y hoy en día las familias que no conocen de Dios no tienen ningún temor de Dios, de nada. Hacen las cosas como si Dios no existiera. Y esa falta de temor en las familias desdibuja prácticamente la familia. Y dice que también servirle a Dios con integridad y en verdad. Integridad, ya lo hemos escuchado muchas veces de nuestro pastor José, que dice que significa ¿qué? Estar completo, ¿cierto? Coherencia entre nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Porque no podemos hablar bien bonito y actuar bien mal, ¿cierto? Yo escuchaba una vez que decía que, por ejemplo, nuestros hijos, uno puede sentarse a hablar con el hijo, a darle una consejería, un consejo: papito, eso no se hace, ¿cierto? Pero si lo que yo le estoy diciendo que no se hace es lo que yo hago, ¿qué cree que va a hacer mi hijo? El hablar de pronto lo convence, pero el ejemplo lo arrastra. Eso es lo que él va a hacer, lo que nos ve hacer. Hablaba hace días con una persona que decía: ay, a mí me gustaría que mis hijos vinieran aquí a la iglesia, pero ella no viene. Y yo le dije: empiece, su merced, empiece. Empezando uno es como la puerta para que todos los demás lleguen. Sea constante, sea fiel, ore por ellos. Esa es la forma, no obligándolos, porque obligando pues eso no va a traer bendición. Pero si nosotros oramos, Dios se va a encargar a través del Espíritu Santo de poner el querer como el hacer. Así lo hace Dios. Entonces, integridad significa estar completo, ¿cierto? Es un estado de totalidad y congruencia moral que se vive en la verdad y la justicia, siendo un reflejo del carácter de Dios. Implica vivir de la misma manera en público o en privado, en la casa o aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia somos todos santos, ¿cierto? Yo creo que nos falta la aureola, ¿cierto? Y en la casa, ¿cómo somos? Uy, dice la hermana: demonios, no. Deberemos ser coherentes con eso, ¿cierto? Una vez escuchaba a alguien decir que el hijo de un pastor decía: ¿cómo me gustaría que mi papá fuera el mismo en la casa como lo es en la iglesia? Y eso es confrontante, ¿cierto? Es confrontante, porque aquí, ay, sí, como decía el pastor, puede uno venir en el carro alegando, peleando, y acá, aleluya, llegó pero con la sonrisa, y en la casa arreglamos. No, integridad es que debamos estar, ¿cierto? Siendo los mismos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, si estamos en la casa, si estamos en el trabajo, donde quiera que estemos, que no seamos unos aquí y otros en otro lado. Y la falta de integridad es algo que ha dañado familias tanto en el pasado como hoy en día en el presente. En un hogar, cuando no hay integridad, hay secretos. Hay secretos. ¿Y qué sentirían ustedes? Bueno, ¿quiénes son casados aquí? Felizmente. ¿Qué sienten cuando su esposa o su esposo coge su celular? ¿Todos? Yo espero que todos sean así. Pero hay algunos de otra iglesia, no aquí, que se sienten intranquilos, ¿cierto? Se sienten de pronto hasta asustados porque la esposa le coge el celular. Pero muchas veces la esposa o el esposo le puede coger el celular, pero tiene una clave, y la clave no se la sabe la esposa ni el esposo. Entonces, ¿integridad qué es? ¿Por qué tiene clave? Si entre esposos no debe haber clave, ¿cierto? Porque debemos ser transparentes. Entonces, ¿qué sientes? De hecho, yo he sabido de personas que se han divorciado cuando han visto el celular del otro, porque ven cosas que son indebidas. Una falta de integridad total que destruye hogares. Ahora, como hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Bueno, todos. ¿Qué sienten cuando sus padres les revisan el celular?
Tranquilo, papá, resístelo. Mire, de hecho, hace poco supe un caso de una niña de 13 añitos, pequeñita, y la niña nunca le permitía a los papás mirar el celular, pero la niña empezó a tener unos comportamientos extraños y una familiar fue a mirar qué pasaba con ella, como a darle consejos. Y de pronto Dios, digo que fue Dios, le dijo, déjame ver tu celular. Y la niña no quiso, tanto que la obligaron prácticamente a dar el celular y dar la clave. Y habían unas cosas terribles, que yo digo que fue esa mujer usada por Dios, porque en lo que había de ahí, esa niña estaba a punto aún de morir, porque estaba contactándose con un hombre que había conocido por redes, en el cual tenía cita en 8 días. Y después la mamá fue a la fiscalía a dar como el anuncio y resulta que este hombre estaba cogiendo niñas para prostituirlas. Muchas veces nosotros como papás los dejamos, ¿cómo se llama eso hoy en día? Ay, es que ellos deben tener su intimidad, es que ellos deben tener su propio espacio, pero no. Mire, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado, estar apercibido con nuestros hijos, porque el enemigo por cualquier lado quiere meterse. Entonces no podemos dejar que nuestros hijos hagan eso, estar pendientes de ellos. Si vemos actitudes, estemos mirando. El enemigo quiere destruir muchas veces nuestros hijos. Y el no ser íntegro afecta no solamente a la persona. Cuando no se es íntegro, se es infiel, ¿cierto? Cuando no se es íntegro, afecta pues lógicamente a toda su familia. Y veía un caso de alguien que no fue íntegro y es Acán. ¿Alguien recuerda a Acán? Eso está en Josué 7:21 y dice: vi un hermoso manto importado de Babilonia, casi 2,5 kilos de plata y una barra de oro como de 600 gramos. Sentí tanto deseo de poseer todo aquello que lo tomé y lo escondí en la tierra debajo de mi tienda. Allí están y la plata está debajo de todo. Pues en el contexto de esto que acaba de decir Acán, bueno, dice, es que después de la milagrosa victoria sobre Jericó, Dios había dado una orden estricta a todos. ¿Qué era la orden? Que no podían coger ni oro, ni ninguna cosa, plata, objetos, ningún botín de bronce ni de hierro podían cogerlos para ellos, porque eso iba a ser consagrado para Dios. Entonces, y el que cogiera algo así, se le convertía en un anatema, o sea, en una maldición. ¿Y qué pasó con Acán? Acán lo que vimos, ay, vi ese lingote de oro, vi esa mujer, vi ese hombre, ¿cierto? Muchas veces nuestros ojos nos hacen caer, ¿cierto? Si no purificamos nuestras miradas. Entonces debemos estar apercibidos aún de eso. Entonces uno decir, yo digo, no es malo mirar a un hombre, a una mujer. El problema es escanearlo. ¿Y cómo se escanea? Varias veces, ¿cierto? La segunda mirada es la más peligrosa. Cuidémonos. El enemigo va a entrar por cualquier forma. No nos descuidemos. ¿Y qué pasó? ¿Sería que el pecado de Acán lo afectó solo a él? A toda la familia. ¿Y será que de pronto un pecado de una persona que está falto de integridad en la casa lo va a afectar solo a él? Se lleva consigo a su familia. Se destruyen sus hijos. Cuando hay, por ejemplo, un adulterio, eso es terrible. Los hijos son los primeros que son dañados. La familia de Acán fue destruida. Y hoy en día tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, de servir con integridad. ¿Sí notaron que en los versículos que leímos hay muchas partes de servir? Le conté 7. Yo decía servir, servir, servir. O sea que Dios quiere que nuestra vida esté dedicada completamente a su servicio. Ah, pero es que yo no sirvo aquí en la iglesia. Uno le sirve a Dios en todo lado. En todo lado. Puede salir uno y alguien le sale, ay, como decía el paso hoy, que me los contaba, que salió a comer algo y alguien le dijo, ay, ¿puedo pedirle un consejo? O hay alguien enfermo, puede hacerlo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, pero para hacerlo debemos vivir con integridad, porque podemos engañar al hombre,
Pero a Dios nunca lo podremos engañar, ¿cierto? Porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, ¿cierto? Entonces, y ese pecado que muchas veces uno trata de ocultar, mire que Dios es misericordioso y da como oportunidad. Pero si la persona no se arrepiente y no cambia su forma de vivir, va a ser descubierto, ¿cierto? Entonces dice acá también, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Recordemos que ellos estaban rodeados en un contexto de personas y que tenían muchos dioses paganos. ¿Y hoy en día será que tenemos dioses paganos? Hoy en día podemos tener dioses que nos van a desenfocar de lo que Dios tiene con nuestra familia. Esos dioses paganos puede ser aún el trabajo, puede ser aún el Netflix. ¿Cuántos se han visto una serie de corrido y que con los ojos hasta la 1 o 2 de la mañana ahí? O la búsqueda superficial de diversión, ¿cierto? Y todo esto busca en última instancia de desenfocarlo, de alejarnos de un Dios con integridad. Y sé que la vida diaria muchas veces nos facilita esto, ¿cierto? De pronto de distraernos o desenfocarnos del llamado que Dios tiene para nosotros como familia. Sin embargo, no podemos permitir que estas influencias nos impidan vivir vidas que teman y sirvan al Señor. El Señor debe ser el centro de nuestro hogar, el centro. No dejemos a Dios en la sala, llevémoslo aún para nuestra habitación. Él también entra a nuestra habitación, ¿cierto? En Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es verdad. El Señor debe ser el eje central de nuestra vida, de nuestro hogar, y cuando Él está en medio de todo, comienzan a alinearse y a funcionar de manera perfecta todo, porque si nosotros aplicamos los principios que Dios establece en su palabra, nuestro hogar va a ser un hogar de bendición. Por ello es que su palabra debe ser un alimento constante. A veces leemos la palabra cada 8 días cuando venimos al culto y eso, porque nos lo muestran ahí. ¿Qué pasaría si nosotros comiéramos solamente cada 8 días? ¿Cierto? Nos enfermaríamos, estaríamos raquíticos. Debe ser un alimento constante para la familia, una fuente que nos nutra e impida que seamos distraídos por el mundo. La vida de cada miembro de la familia es una lucha constante, diaria y en medio de un entorno desafiante. Hoy en día nuestra juventud está viviendo de verdad que la maldad al flor de piel, ¿cierto? Por todo lado se respira esa maldad y toca enfrentar estos retos, ¿cierto? Y la palabra de Dios no solo es importante, sino fundamental para guiar nuestro hogar, nuestro servicio y nuestra vida personal como familia. Y esta necesidad de fundamento se ilustra claramente hoy. Muchas familias aparentan de pronto una unidad en las redes, aparece esa familia maravillosa, los 4 o los 5, ¿cierto? Unidos. Y va uno a ver y no hay unidad, ¿cierto? No hay amor, están divididos. Para la foto nomás. No, Dios no quiere que seamos así. Entonces, la verdadera unidad no se captura de pronto en una foto. La verdadera unidad se va a demostrar en privado. Y esto nos lleva a un segundo punto. Una familia unida toma decisiones firmes. Y en el versículo 15 dice, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La unidad familiar requiere liderazgo espiritual y esta es la función de los sacerdotes de la casa. Mire que hace rato que aquí en la iglesia se ha querido o se ha puesto en el corazón de que se haya un ministerio de hombres. Y me gozo por lo que se va a hacer y creo que va a ser una gran bendición para todas las familias. Porque tristemente el liderazgo lo ha tomado la mujer. Y ese no es el orden. Sí, debe estar ahí.
No digo que pronto si uno está de madre soltera o está uno solo lo toma, sí, pero si hay un esposo, él es el que debe tomar ese rol de liderazgo espiritual. Y si uno mira en una iglesia, la mayoría somos mujeres, hombres son pocos, y los que hay no quieren tomar ese liderazgo, no quieren ser esos sacerdotes de su casa. Entonces debemos hacerlo. Recordemos lo que les explicaba ahorita de que la palabra original casa, ¿cierto? Donde dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, significaba casa, hogar, familia, descendencia y linaje. Y el hecho de afirmar que mi casa, incluyendo mi descendencia futura, mi linaje le servirá al Señor, es una decisión firme y esa la tomamos cada uno de nosotros. Dios anhela que siempre andemos firmes. No un día sí, un día no, sino constante, ¿cierto? Que nos mantengamos en todo momento tomando ese liderazgo, ¿cierto? Si es de pronto un hijo el que está asistiendo aquí, que tome ese liderazgo en su casa. No podemos tomar en menos que porque es joven, no, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a respaldar. Y algo que muchas veces nosotros como familia queremos darle de todo a nuestros hijos. Y muchas veces trabajamos tanto y nos preocupamos por darle tantas cosas materiales, la mejor universidad, el mejor colegio, aunque no está mal, pero muchas veces descuidamos lo más importante y es la vida espiritual de ellos. Entonces no podemos desenfocarnos de darles todo lo material y lo que verdaderamente es importante de pronto es cuidarlo. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces todos anhelamos dejarle lo mejor a nuestra familia, pero que eso no nos desenfoque del servicio a nuestro amado Dios, que no nos desenfoque del propósito que tenemos como familia. Recordemos que la vida espiritual está por encima de la vida material, que debemos mirar las cosas de arriba, pero para ello necesitamos impedir ser distraídos por las cosas materiales de este mundo. Y una familia no puede estar dividida para prosperar, y lo vemos en la palabra. Vea lo que dice en Marcos 3:24 al 26. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y el Señor, a través de la historia en la Biblia, nos muestra cómo el llamado que Él ha puesto en nuestra vida no simplemente nos afecta a nosotros, sino a todas nuestras generaciones. Ahora, pues para cumplir este llamado, para vivir en esa decisión firme, es necesario que estemos unidos como familia. Y hay algo gratificante para las familias, y es que todos tomen la decisión de seguir a Jesús. Si todos toman esa decisión, créame que eso es algo maravilloso, es el cielo en la tierra, es algo hermoso. La Biblia nos enseña que nuestros hijos son como la extensión de nuestro propósito, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos de ver a nuestros hijos servir? ¿Aquí tienen hijos, padres que tienen sus hijos sirviendo? Sí, ¿cierto? Y Dios me hacía recordar a Noé. Noé tomó la decisión de obedecer a Dios y toda su casa fue salva en el arca. Tal vez si hubiese sido una casa dividida, ¿qué hubiera pasado? No, vayan ustedes dos, de pronto mandarían los hijos a los papás. Pero no, él tenía una familia donde estaban unidos y juntos todos cumplieron ese propósito que Dios había establecido, ¿cierto? Entonces vemos que Noé tomó una decisión firme, ¿cierto? ¿De qué? De obedecer el mandato que Dios le había dado, que era de construir un arca. Y la unidad familiar que registra Noé dice que él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera conforme a su palabra, ¿cierto? Y este acto de obediencia requirió que Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas tomaran la firme decisión de trabajar juntos. ¿Usted cree que 120 años construyendo esa arca no estarían todos trabajando? Yo creo que Noé era un buen líder, era un buen líder espiritual, porque yo creo que los puso, bueno, usted póngase a cortar aquí las tablas, usted vaya, consigamos la provisión, porque imagínense todo el tiempo que iban a durar ahí si no tenían comida. Yo creo que los puso a trabajar a todos
Y todos como familia pudieron hacer algo. Y lo tremendo es que recordemos que en esa época, cuando iba a llegar el diluvio, ni siquiera había llovido. Entonces yo creo que la gente hasta se les burlaba. Miren, estos van a hacer una arca y aquí ni siquiera llueve, porque la tierra como que botaba un rocío y con eso era que se mantenía húmeda. Entonces no había esa posibilidad y sin embargo sus hijos dirían, bueno, mi papá será que está loco, ¿qué le pasaría? Pero lo siguieron, porque vieron el respaldo de Dios en él. Algo le debieron haber visto, algo de liderazgo espiritual lo debieron haber visto. Por eso uno como madre o como padre debe ser ese líder que traiga a sus hijos a la casa. Está muy chiquito y es que mañana madruga. Ay, ¿qué tal que se nos enferme? No, mire el daño que les hacemos. Dice la palabra del Señor Jesús. De hecho, cuando Él estaba aquí, recuerden que los apóstoles, yo me imagino que estaban, era como quitando a los niños, ay, no molesten al maestro. Y Él que dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y a veces como padres somos los que impedimos que ellos se acerquen a Jesús. No lo hagamos, no sabemos el daño que les hacemos. Me recordaba Dios una historia que yo estuve en una iglesia en la cual había una pareja, los cuales tenían 4 hijitos. Y cuando yo recién me convertí, yo recuerdo esos 4 hijitos ahí en las primeras filas. Les encantaban las cosas de Dios, pero los papás no iban. Y entonces yo decía, Dios mío, que Dios los guarde, que Dios los guarde. Y en una ocasión, uno de ellos, que era el mayorcito, perdió como 4 materias. Y la mamá, ¿sabe qué hizo? Dijo, voy a quitarle lo que más le gusta. No vuelva a la iglesia. Ese muchacho, la mamá, o sea, fue algo tremendo porque ella, como al año, le dio leucemia. Murió. Quedaron sus hijos, los hijos tristemente. Una de ellas cayó en drogas, los otros se fueron al mundo. A lo último se volvieron como a reafirmar en Dios como 2, pero no saben el daño que les hacen cuando les impiden que se acerquen a Jesús. No hagamos eso, acerquémoslos, motivémoslos, vámonos a la iglesia, vámonos a la iglesia. Donde yo conocí al Señor cuando mis hijos estaban pequeñitos, eso era un barrial. Y el pastor nos decía, las almas devotas, porque nos tocaba en botas, son las que van para el cielo. Llegábamos allá todos en botas y a la entrada había un lugar donde poníamos todas las botas embarradas y nos poníamos ya los zapatos decentes para entrar a la iglesia. Pero eso no nos impedía ir a adorar y glorificar a nuestro amado Dios. De hecho, en las noches no tenían bufandas. Y yo decía, no, como Alejito, mi hijo, él sufría de asma, no podía tener frío. Y yo decía, ¿qué le colocó a este niño? Entonces mi esposo jugaba fútbol, yo le ponía unas medias de fútbol largas y esa era la bufanda. Y él se me burla, mami, usted nos ponía las bufandas tan feas. Pero íbamos a la iglesia en medio de muchas carencias, en medio de muchas dificultades, porque en esa época mi esposo no conocía al Señor. Yo lo llevaba. Costaba porque como eran 2 varoncitos casi de la misma edad, eso era pellizquese. Me tocaba sentarme, yo me sentaba siempre en la parte de atrás y el uno aquí y el otro acá. Y entonces por detrás se pellizcaban entre ellos. Y yo a los 2 me tocaba así. Pero me lo llevaba para la iglesia. Porque uno dice, ay, pero es que ¿para qué lo llevo si va a empezar a distraer a las personas? No, tráiganlos. La palabra de Dios los va a transformar. No les impidan conocer a ese Dios grande y maravilloso. Que toda la casa unida se acerque a nuestro amado Dios. Llevar a un hijo a la iglesia solo va a lograr ofrecerle la mejor herencia que podemos darle. Esa es la mejor herencia. Y el punto 3 dice, una familia unida reconoce la fidelidad de Dios. Y en Josué 24, 16, 18 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho
estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Si ustedes leen el capítulo 24, Josué hace como yo creo que es como una prédica, porque hizo como un recorderis de todo lo que Dios había hecho con ellos. O sea, como que los empezó a motivar, porque se acuerdan que él dijo, bueno, miren, estamos aquí, ustedes a quién van a servir, escogeos a quién servirse, a los dioses de los amorreos o al Dios vivo en nosotros. Y después les hace esa pregunta. ¿Y ellos qué dijeron? No, pues con todo lo que Josué les dijo no, nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Sí ven todo lo que muestra? Todo lo que Dios había hecho por ellos. Constantemente aprendemos que cuando Dios dice algo, Él lo hace, ¿cierto? Porque todas sus promesas son sí y amén. No hay ninguna promesa que de pronto Él haya fallado. Nosotros a veces sí fallamos, de pronto prometemos cosas y a veces no las cumplimos, pero Dios nunca, porque si no dejaría de ser Dios, dejaría de ser confiable. Pero Dios, todo lo que promete, Él lo hace. Si dice que algo va a ocurrir, eso va a pasar. Si no fuera así, Dios fuera infiel, ¿cierto? En Primera de Reyes 8:56, vea lo que dice, no ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio. ¿A alguno de ustedes Dios le ha fallado con alguna promesa que haya hecho y no le haya cumplido? Creo que a todos, ¿cierto? Ver y reconocer la fidelidad de Dios en nuestra familia nos permite permanecer unidos a pesar de pronto las dificultades, a pesar de lo que el mundo nos quiera distraer, ¿cierto? Y aquí el pueblo llega a la conclusión, ¿cierto? De lo que dijo Josué, y es que ellos también servirían a nuestro Dios. Que mayor argumento para servirle a nuestro Dios de que el recordar todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si pusiéramos a hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿qué cree que pasaría? Yo creo que sería interminable, ¿cierto? Mi hija cuando estaba más pequeña, Nicole, ella me decía, ¿Dios sí existe? Porque ella nació, yo digo que nació en la época de la gracia, porque ya todos éramos cristianos. Y mis otros hijos dicen, claro, y a nosotros sí nos tocaba en la época de la ley porque nos cascaba, decía. Claro, porque pues en ese tiempo, como les decía, mi esposo no era cristiano y yo era la que tenía que corregir. Y claro, pues lógicamente con varones no era fácil. Entonces, claro, yo les daba un poquito. Y mis hijos dicen, no, si mi mamá era una sanguinaria, míreme las manos, a mí me ponía las manos en la estufa para quemarme. Y yo dije, ay, tampoco hasta allá. Sí les decía, si ustedes se llegan a traer algo del colegio que no sea de ustedes, les quemo las manos. Pero nunca lo hice, sino que ellos empezaban a molestar. Y ellos hay veces predican y dicen, eso es mentira. Cuando ellos le dicen que yo les quemaba las manos, eso no es verdad. Pero sí, eso era lo que decían. Entonces ellos decían, nosotros estuvimos en la época de la ley. Nicole nació en la época de la gracia. Y pues sí, porque ella nació desde que éramos todos cristianos, entonces ella no tuvo que vivir muchas cosas. De hecho, ni sabía todo lo que el papito había hecho antes o lo que la mamita había hecho antes. Y yo les dije, hija, nosotros no siempre fuimos así. De hecho, por mi hogar nadie da un peso. Nadie da un peso. Mi esposo borrachín, mi esposo maltratador muchas veces, mujeriego. Y yo decía, no, aquí ¿quién va a dar un peso por este hogar? Pero Dios lo restauró. Dios lo transformó. Entonces yo le contaba a mi hija, no, si Dios hizo esto, me ponía como a contarle todo lo que Dios había hecho. Dios sanó a su hermano de asma, Dios sanó a su papá de diabetes, Dios lo transformó, que él era terrible. No, mi papá era lindo. Y todos lo conocen, ay, tan lindo el hermanito Luis, pero no sé si era un demonio antes de conocer de Dios. Y yo decía, si Dios transformó a mi esposo, que era tan malo, puede hacerlo con cualquiera y nadie le va a quedar grande. Nadie le va a quedar grande. Pero Dios es un Dios que nos muestra su fidelidad en todo. Entonces, ¿cómo no amar? ¿Cómo no servirle a un Dios que ha hecho de todo por cada uno de nosotros? Ha hecho tantas cosas. Usted no sabe cuántas veces nos ha librado aún de la muerte.
y ni cuenta de pronto nos dimos. Entonces, ¿cómo no amarlo, cierto? Todo lo que Dios ha hecho con nuestra familia ha sido grandioso. Pero hay algo una promesa hermosa, se las quiero compartir en Isaías 43:19. Todo lo que Dios ha hecho por tu familia no se compara con lo que está por hacer por ella. O sea, Dios no se va a quedar con lo que ya nos ha dado, porque recordemos que Dios es un Dios que nos lleva ¿cómo? De victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Cuánto lo creen? Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. De pronto no dan un peso por alguno de nuestros hijos. De pronto no dan un peso por alguno de nuestros esposos que aún no conocen. Uno dice, no, eso no lo cambia nadie. Y Él nos dice, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios no hace obras a medias. La obra que Él comenzó en nuestras vidas y en nuestra familia, Él la va a terminar. Él no va a dejar obras a medias. Él no es así. Y si aún no has visto los resultados o crees que falta unidad, es el momento de vivir agradecidos por lo pasado y expectantes por lo que está por venir. Créame que Dios aquí en esta iglesia la ama mucho. Cuando nosotros como familia recién llegamos aquí, el pastor David nos dijo, aquí Dios trae familias destruidas, no solamente por su propia naturaleza de su hogar, sino aún por siervos de Dios que los han herido. Y es verdad, aquí Dios ha traído familias completas. Y la máxima obra que Dios puede hacer por una familia es la salvación de aquellos que aún no le conocen. Qué gozo, ¿cierto? Cuando yo me gozaba cuando Dios transformó a mi bello esposo. Lo transformó, yo decía, wow, la hermanita Olga siempre me hacía risa porque la hermana Olga, ella fue testigo de eso y a él no le gustaba que lo abrazaran. Yo creo que le pasó lo que le pasó al pa' José cuando lo abrazaron. Él llegaba y me abrazaba a mí y dice, abráceme para que nadie me abrace. Y la hermanita Olga llegaba ya con su, la agarraba, hermanito Luis, venga para acá. Y Luis, cójame, no, que no me cojan, que no me abracen, que no me gusta. Y ya después era el más abrazón también. Porque Dios lo transforma. Y entonces, qué gozo tan hermoso poder experimentar la salvación en aquellos que aún no le conocen. El poder ver, no hay ningún caso perdido. No hay ningún caso perdido que uno diga, no, ya, porque es que uno a veces mira es con nuestros ojos, pero pídele al Señor que la llene o lo llene de fe para verlos como Él los ve. Porque uno de pronto los ve rebeldes, uno de pronto los ve borrachos, uno los ve de pronto de muchas formas, ¿cierto? Pero Dios los ve de otra forma. Que Dios nos permita verlos así, para que podamos tener una familia bendecida, todos unidos, juntos. Como dijo Moisés, ¿recuerdan cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto? ¿Y qué dijo Moisés? Decía, vayan los hombres. Dijo, no, vamos a ir todos, niños, jóvenes. Y aún le dijo, y ni una pezuña vamos a dejar aquí, todos nos lo llevamos. Entonces, que toda nuestra familia pueda estar unida para cumplir ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Josué 24:15 es, yo y mi casa serviremos a Jehová. La familia que vive en integridad, toma decisiones firmes y reconoce la fidelidad de Dios, puede ser un instrumento poderoso para cumplir el propósito que Dios tiene para cada familia. Y la clave está en la unidad. No podemos estar divididos, sino que si estamos unidos podemos avanzar y no desenfocarnos de nada de lo que el mundo nos ofrezca para cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó como familia. Amén. Dios va a hacer algo grande aquí, algo poderoso
¿Para qué? Para servirle, para que seamos ejemplo, para que podamos traer a muchos que están en tinieblas, a muchos que están en oscuridad, a muchos que de pronto están destruyéndose, el enemigo los está destruyendo. Es algo tenaz, pero yo quisiera que en esta noche oráramos al Señor y le pidiéramos fe para creer que Dios puede traer a aquellos que no le conocen a su reino. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre Santo, porque sé que, Señor, está en tu corazón, Señor, las familias, Dios. Dios amado, te presento en esta hora las familias de esta iglesia, Dios, y aún los que nos están viendo, Dios. Te pido, Señor amado, que seas tú, Señor Padre Santo, extendiendo tu misericordia, Señor. Que puedan, Señor Padre Santo, acercarse a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de justicia y juicio, Dios amado. Que puedan, Señor Padre Santo, llegar, Padre Santo, de muerte a vida, Dios amado. Tráelos, Padre de la gloria, Señor. Y los que estamos aquí, Dios, que de pronto aún no vemos ese milagro de salvación en algún ser querido, Padre, permítenos verlos como tú los ves, Dios. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Señor, porque tú, Señor, Padre Santo, nos lo dices en tu palabra, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos prometiste, Señor, Padre Santo, que todo llegaría, Señor. Padre Santo, que aunque no lo veamos, Señor, los vemos en fe, Dios. Los vemos alabarte, los vemos alabarte esta tarde, Dios. Porque tú eres un Dios bueno, porque eres tú un Dios maravilloso, Dios. Recibe, Dios, toda gloria, Señor. Padre Santo, Señor, que no nos desanimemos, Señor. Que de pronto, Señor, en la noche estamos orándote con lágrimas por aquel ser querido que no te conoce, Dios. Pronto amanecerá, Señor, y podremos ver, Señor, eso poderoso, Señor, esa salvación en cada uno de ellos, Dios. Gracias te doy por tu palabra, Dios. No permitas, Señor, que ninguna familia que está aquí en esta casa, Señor, llegue a dividirse, Señor, sino que todos unidos, Padre Santo, podamos cumplir aquello para lo cual tú, Señor, nos has determinado como propósito divino, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén.